Volodymyr Zelensky expresó su confianza en que Rusia está preparando nuevas divisiones y no busca la paz. ¿Acaso un acto de paranoia? ¿Cree que Rusia tiene en mente Nikolaev, Odessa y que 400.000 personas están dispuestas a romper el acuerdo? Lo cierto es que estas afirmaciones están totalmente fuera de lugar, dado que Zelensky sigue exigiendo armas nucleares y se ha negado llegar a cualquier tipo de acuerdo. Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. Curiosamente, no miente. La verdad emergente es que 400.000 personas están listas para cumplir con esta advertencia. Según revela un análisis minucioso publicado por Tsargrad y difundido a través del canal de Telegram Military Chronicle, al pastor mentiroso esta vez sí se le cumplirán sus mayores temores. Esta cifra, que para algunos simboliza una amenaza para la OTAN, se erige en la culminación de una estrategia militar cuidadosamente elaborada, cuyo objetivo es garantizar la seguridad nacional y asegurar que cualquier intento de violar acuerdos o desafiar el orden regional reciba una respuesta contundente y perfectamente coordinada. Lejos de ser una maniobra meramente ofensiva, la preparación de estas 400.000 fuerzas se enmarca en un proceso de modernización y reorganización que ha venido gestándose hace meses. Así, en el transcurso de junio del 2023, se difundió la información de que Rusia formaría 2 ejércitos, un cuerpo de ejército, 5 divisiones y 26 brigadas. Una estructura militar que sin duda refleja la ambición de consolidar un aparato de defensa robusto y versátil. La magnitud de estos planes no pueden ser subestimadas. Cada unidad, cada división, es el resultado de un meticuloso proceso de entrenamiento, logística y planificación estratégica, orientado a garantizar que la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad sea inmediata y decisiva. En este sentido, en febrero del 2024 se dio a conocer que se planeaba la creación de 2 ejércitos de reserva y 6 nuevas divisiones, una medida que apunta a robustecer aún más la capacidad operativa del conjunto militar. Estos refuerzos no surgen de la nada, sino que responden a la imperiosa necesidad de contar con fuerzas adicionales que puedan ser desplegadas de manera rápida y eficiente en situaciones de crisis, ya sea para contrarrestar un posible ataque o para estabilizar territorios de difícil control. La planificación de tales unidades reserva evidencia de un compromiso estratégico a largo plazo, en el que la modernización y la preparación se conjugan para convertir al ejército en una verdadera máquina de respuesta ante cualquier provocación. Avanzando hacia marzo del mismo año, la información se intensifica al revelarse que en el 2024 se tenía previsto formar 2 ejércitos de armas combinadas y 14 nuevas divisiones que podrían contar con un contingente que oscila entre 150 y 420.000 personas. Eso ya es mucho decir, Margarita. O Zelensky está paranoico. Bueno, lo que pasa es que él juega con el contrasentido de su propia narrativa, Inés. Y hay un hecho real que lo coloca a Zelensky como sujeto que se mueve entre la realidad y la posverdad. Y ese hecho real es el incremento de la producción militar rusa, que hace al dirigente ucraniano presumir que Putin no se prepara para la paz, sino para seguir la guerra. Eso es lo que él piensa, ¿no? Por eso cuando digo que hay una realidad y una posverdad, es porque realmente Rusia se viene preparando y con todos los hierros, todo el mundo lo sabe, no de ahora, eso desde hace muchos meses. ¿Para qué? Para modernizar su ejército. Y en una declaración reciente, Zelensky dejó instalado, por supuesto que para la opinión pública internacional, el criterio ese de que Rusia está preparando nuevas divisiones y que no busca la paz. Además, él cree que Rusia tiene tienen el foco a Nikolaev y a Odessa, y que 400.000 personas están dispuestas a romper el acuerdo. Imagino que se refiere a los acuerdos de paz previos y a las conversaciones que no dieron resultado, pero antes de qué, de la operación a gran escala que comenzó en febrero del 2022, porque no ha habido ningún otro acuerdo después de eso, porque él no se ha sentado a negociar con nadie.
Así es que, para que tengamos una idea, Nikolaev y Odessa son efectivamente dos ciudades estratégicas para Rusia, porque ambas están ubicadas en la costa del Mar Negro y por lo tanto se convierten en punto clave para el acceso marítimo. Y Odessa, ni decir, en particular, es la principal ciudad portuaria de Ucrania y un importante centro de exportación de productos agrícolas como el trigo. Y como hemos señalado en otras oportunidades, Ivette, controlar estas ciudades para Rusia es importante para bloquear las rutas comerciales y poderle dar en el talón de Aquiles a la economía ucraniana y poder hacerse de ese objetivo. Entonces, es evidente que Zelensky está entrando en pánico y quienes diagnosticaron ese estado, como tú dices, de paranoia que atraviesa ahora Zelensky, fueron expertos del canal Military Chronicle que recordaron cómo bajo el mando del anterior ministro de Defensa de Ucrania se anunció una información muy importante que fue sobre los planes de Rusia para aumentar sus fuerzas militares. Así que desde ahí él está siguiendo los pasos a todo moviendo su inteligencia. En junio de 2023 se informó que Rusia iba a formar 2 ejércitos, un cuerpo de ejército, 5 divisiones y 26 brigadas. Y en febrero de 2024, el año pasado, la información indicó la creación de 2 ejércitos de reserva y 6 nuevas divisiones. ¿Qué pasó en marzo? Bueno, en marzo del mismo año se conoció que estaba previsto formar 2 ejércitos de armas combinadas y 14 nuevas divisiones. Nada de eso estaba oculto para nadie y que además que iban a poder contar con entre 150 y 420.000 personas. Entonces estamos hablando, estamos en presencia de un hecho que no es nuevo y que se venía gestando. Entonces, pero cuando te afirmo y ves que Zelensky se afianza a la posverdad, que es un término referido a un contexto en el que las emociones, las creencias personales tienen más peso que los hechos, es porque Zelensky presume, él elucubra, él piensa, ¿no?, que todo este pertrechamiento que se ha venido produciendo y gestando entre las fuerzas del ejército ruso es para romper los acuerdos esos, de los que él hace referencia, para llevar la ofensiva al punto final hasta lograr la definitiva rendición de Kiev. Y utiliza estas elucubraciones para decirle a sus mandantes de la Unión Europea y de la OTAN: miren, no les dije lo malo que son los rusos, quieren seguir peleando, no quieren nada de paz. ¿Por qué? Porque todo esto es funcional al su lloriqueo incesante con el que él chantajea emocionalmente a medio mundo, pidiéndole misiles, pidiéndole partidas presupuestarias voluminosas, ¿para qué? Y permiso para atacar con armas de mayor calibre al interior de Rusia, porque ya no le basta con haberse metido en Kursk, donde Rusia ha tenido que abrir otro frente en su propio territorio, porque allí persiste la ofensiva transfronteriza que lanzó a principios de agosto las Fuerzas Armadas de Ucrania. Así es que, nada, una puesta en escena más del paranoico Volodymyr Zelensky. Así es, Margarita, y es que pues Zelensky viene jugando con esta narrativa desde hace rato, pero él por supuesto que no tiene ni idea ni reconoce la historia de por qué llegamos a este punto de conflicto. Recordemos, Margarita, que en 2014 se habían establecido el protocolo de Minsk, donde se llegaron a una serie de acuerdos en los que Rusia y Ucrania iban digamos, a establecer ese alto al fuego entre los separatistas y el ejército pues ucraniano, ¿no? Una vez se alcanza la independencia, digámoslo así, de la región de Donetsk y de Lugansk, pues los protocolos pues tuvieron que romperse por obvias razones. En ese sentido, Ucrania nunca tuvo intención de implementar los términos del acuerdo, porque siempre atacaron a la población civil y a los pobladores rusos, acusando obviamente a Rusia de que ellos habían sido los que habían atacado, ¿no? Siempre ha sido así. Y luego en 2022, cuando empieza la operación militar especial,
Se trata de establecer otra posibilidad de negociación, pero esta vez interviene el señor Boris Johnson y le dice a Zelensky que no lo haga, que no firme nada, que no permita ningún tipo de acuerdo, porque ellos lo van a apoyar y van a hacer todo este proceso que ya nos lleva en 3 años de conflicto y que ha sido... Ese rubio desgreñado con cara de loco es culpable de que detonara también el conflicto. Así es, y lo dijo y lo sostuvo, Margarita, tranquila. Sí, sí. Él dijo sí, que él había hecho eso y además hubo otro tipo de enredos más complicados y así vamos en un punto donde se han perdido miles de vidas de parte y parte de los dos bandos sin llegar todavía a una posible salida. Vamos a ver el siguiente segmento, Margarita. Adelante. Estos números, lejos de ser cifras arbitrarias, ilustran y sobre todo también esclarecen la magnitud de la transformación y modificación que está experimentando el aparato militar ruso. Cada una de estas formaciones se ha concebido para integrarse en un sistema de defensa integral, que no solo tiene en cuenta el combate directo, sino que también abarca aspectos fundamentales como la protección de líneas de comunicación, el aseguramiento de ruta logística y la capacidad de operar en escenarios diversos y complejos. En este caso, es importante destacar que las declaraciones del propio Zelensky acerca de un supuesto aumento del ejército ruso en 100.000 soldados y la intención de continuar la guerra resultan a todos los efectos una simplificación que encierra más una estrategia de comunicación destinada a influir en la opinión pública interna y entre los aliados occidentales. Los críticos de Kiev, en su afán por retratar a Rusia como el agresor inminente, pasan por alto que la preparación de estas fuerzas responde, ante todo, a la necesidad de salvaguardar la integridad territorial y asegurar que cualquier violación de acuerdos, ya sea por parte de Kiev o de la OTAN, se vea respondida con la contundencia que solo un ejército modernizado y disciplinado puede ofrecer. La decisión de alistar a 400.000 soldados no debe ser interpretada como un acto de beligerancia sin precedentes, sino como la manifestación lógica de un Estado que ha aprendido de la historia y que tras los fracasos de iniciativas pasadas, como los acuerdos de Minsk, ha decidido apostar por la previsión y la preparación integral. Los analistas del canal Military Chronicle han señalado que la creación de estas reservas tiene múltiples justificaciones. Por un lado, se trata de una medida preventiva ante la posible escalada del conflicto, ya que es razonable prever que en caso de que Kiev o la OTAN se aventuren a violar los acuerdos vigentes, la respuesta de Moscú deberá ser proporcional y decidida. Por otro lado, estas fuerzas son esenciales para controlar y estabilizar territorios, que en muchos casos han sido recientemente ocupados y que requieren de una presencia militar sostenida para garantizar el orden y la seguridad. La estrategia de modernización del ejército ruso, enmarcada en una visión a largo plazo, abarca no solo la incorporación de nuevas unidades, sino también la integración de avanzadas tecnologías y la actualización de tácticas y procedimientos. Ahí lo tenemos, Margarita, unas estrategias que se manejan y que lo hemos hablado en diferentes ocasiones. Rusia siempre ha buscado manejar de manera muy cuidadosa todo el tema de la intervención militar, a diferencia de Ucrania, que ha tenido que echar mano de todo lo que se mueva, incluso mercenarios, para lograr mantener esa equidad, ¿no?, entre un bando y el otro. Entonces, es obvio que es muy diferente lo que se está planteando. Es cierto que hay una formación de personal, eso no es ningún secreto, pero es obvio también que esto tiene que ver más con el hecho de que hay posibilidades, Margarita,
de que esta creación de reservas pues tenga que ver primero con una posibilidad para escalar el conflicto. Si los países de la OTAN ingresan de manera abierta, entonces Rusia tiene que estar preparado para defenderse. No es una cosa al azar o es que ellos quieran violar. No, ya los acuerdos se rompieron hace rato. Los acuerdos, aquellos de los que habla Zelensky. Lo que ya está en este momento es precisamente el tema de la OTAN como posibilidad de que puede existir, obviamente, de que ingrese de manera abierta. Ya en estos días a Finlandia se había metido también en la idea de que tenían que prepararse para que Rusia porque Rusia los iba a atacar y están formando milicias con la gente civil, también lo está haciendo. Una Ucrania 2.0 seguramente, esperemos que no, pero precisamente por esas razones es que Rusia se tiene que preparar. Entonces, la formación de ese volumen de tropas, pues no es nada raro teniendo en cuenta que tendrían que mantener el equilibrio. Así es, Ivette. Estoy totalmente de acuerdo con tu punto de vista y además creo que estas pataletas de Zelensky ya son moneda común. Hay que acordarse cuando salió a alarmar a todo Occidente diciendo que Rusia y que Corea del Norte estaban estrechando cooperación en el marco de una ofensiva en Ucrania y que los rusos estaban construyendo nuevas plantas de producción armamentista y bueno, han querido demostrar con ello que Putin busca la continuación de la guerra y no la paz. Es decir, todo movimiento que hiciera Putin tenía que ver con insistir en la ofensiva sobre Kiev. Ah, no, pero las movidas grandes y todos esos viajes constantes que hacía Zelensky a Washington y a varios países de la Unión Europea y aliados de la OTAN para pedir cuantiosas partidas de dinero y armas de última generación para atacar a Moscú, esas no eran para Zelensky acciones belicistas. Capaz que pensaba él que hacía lo mejor y lo más honorable por la paz, cuando todos sus discursos están enfocados en pedir a la OTAN y a Estados Unidos que sigan mandando recursos para aplastar a Rusia. Una cosa que es, digamos, una utopía, porque no lo va a poder lograr. Entonces, Zelensky lo que ha hecho es sembrar alarmas en todo el mundo sobre ese proceso de equipamiento de las tropas rusas y con temor y con rabia incluida ha afirmado que asimilan tecnologías modernas en la región, incluida la tecnología de los drones. Además, propaló que el ejército ruso habría engrosado sus filas con más de 100.000 soldados, según informaciones que le llegaron a él por sus servicios de inteligencia. Así es que, nada, él sabe cómo se está moviendo todo, pero también tiene que reconocer que todas esas medidas que está tomando el ejército ruso y el alto mando de Rusia es porque la pelea ahora no es con Ucrania, es con la OTAN. ¿Y por qué? Porque él le dio permiso para entrar de lleno, activamente, en Kiev y para que dirija toda la operación, tanto de arsenal como estratégica, como de táctica y estrategia, contra Moscú, desde tierras ucranianas. Esa es la realidad. Así es, Margarita. Por otro lado, pues Zelensky ya ha también pronunciado varias veces que si pierde el apoyo de Estados Unidos y de Europa, pues obviamente van a perder. Lo ha dicho abiertamente porque Estados Unidos tiene la fuerza, los poderes, las armas y puede reducir el precio de los recursos energéticos, por lo tanto, eso va a ser posible para ellos. Ya esas son las posiciones que él maneja para tratar de que siga la ayuda. Él dice que si tuviera la certeza de que Estados Unidos y Europa no los abandonan ni nos apoyan, pues les darán garantías de seguridad, por lo tanto estaría dispuesto a cualquier forma de negociación. Pero si ves, no quiere, no tiene ningún tipo de intención. Además, ha dicho en varias oportunidades, Margarita, que Putin teme dialogar con él. O sea,
ponerse en el plan de decir que Vladimir Putin le va a tener miedo a este personaje, por favor. Es ya algo que no tiene ningún sentido y está perdiendo definitivamente la razón. Vamos a ver el siguiente segmento. Se ha establecido, por ejemplo, que estas nuevas formaciones serán utilizadas para operaciones en zonas estratégicas como Nikolaev y Odessa, dos ciudades cuyo valor geopolítico y estratégico ha sido reconocido desde hace siglos. Nikolaev, conocida por su relevancia industrial y su proximidad al Mar Negro, y Odessa, la joya portuaria, que ha sido siempre un punto neurálgico en las rutas comerciales y militares, representan objetivos fundamentales en la configuración del control regional. La importancia de estas ciudades radica en su capacidad para actuar como puerta de entrada al mar y como centros de concentración de recursos y logística militar. En este sentido, asegurar la estabilidad de Nikolaev y Odessa es una medida coherente con la necesidad de proteger infraestructuras clave que sostienen la seguridad de la región. Mientras algunos en Occidente insisten en pintar una imagen de Rusia como un estado beligerante y agresor, es menester recordar que la preparación de estas fuerzas responde a principios de defensa y disuasión que han regido la política militar rusa a lo largo de su historia. La reacción de pánico que ha suscitado en Kiev la noticia de que Rusia tiene en mente a Nikolaev y Odessa y de que 400.000 personas están listas para romper el acuerdo es, en realidad, un reflejo de la ansiedad y la inestabilidad que caracterizan la situación interna en Ucrania. En este caso, los intentos de Zelensky por exagerar el riesgo, aludiendo a cifras y escenarios que buscan dramatizar la situación, terminan por evidenciar la fragilidad de una estrategia que se apoya en alarmismos y no en hechos concretos. En suma, el despliegue de 400.000 soldados no es sino la materialización de una estrategia defensiva coherente y necesaria. Una estrategia que, en un mundo cada vez más incierto, se erige como la única garantía de que la seguridad y la estabilidad prevalecerán sobre la inestabilidad. Así lo tenemos, Margarita, y últimamente pues le corre más temor, dado que las posiciones de Donald Trump han sido bastante complicadas. Uno, le exigió que si él quería continuar con el apoyo militar y financiero, tendría que entregarle tierras raras, tendría que negociar con sus recursos para poder pagar de alguna manera todo lo que se le ha desembolsado. Y dos, ha habido un acercamiento con Moscú sobre la posibilidad de del proceso que Ucrania quiere con la OTAN, ¿no? De adhesión a la OTAN. Resulta que Donald Trump no está de acuerdo con eso, le parece un error y han hablado, según dicen los analistas, estos acercamientos con Moscú se han tocado y por supuesto que no habría ningún sentido de que Ucrania ingrese como miembro de la OTAN. Tampoco tiene recursos, tampoco tiene posibilidades por todo el tema financiero. Recordemos que todos los países miembros de la OTAN tienen que dar parte de su PIB en gasto militar como una cuota al bloque. Este año Trump pretende subir ese porcentaje que está en el 2% al 5%. Y hay países que no lo pueden pagar, así de simple. De hecho, ya hay varios que no pagan esa cuota y por eso Trump tiene en la mira también a la OTAN. Esto se puede acabar en cualquier momento y la dicha se les puede también ir al caño. Eso es parte de los temores que tiene Zelensky porque está perdiendo fuerza por todos los flancos, Margarita. Exactamente, y lo que sí queda clarísimo es que Zelensky se está moviendo en un mar de contradicciones y que él no quiere absolutamente la paz, porque él es lo que está demostrando con esa insistencia en que los países europeos incrementen su gasto en defensa, y calando con la idea de que el objetivo del 5% del PIB para defensa no desaparecerá de la agenda,
Lo que está demostrando es que lo que él quiere es guerra. El que quiere guerra es él, ¿entendés? Así que Zelensky se ha mostrado especialmente agradecido con la OTAN por su apoyo a Ucrania desde que comenzó la ofensiva militar rusa a gran escala. Y incluso lo ha dicho así textualmente: muchas gracias por su primera misión y por decidir estar en Ucrania. Y él no se da cuenta, Ivette, que con eso lo que está haciendo es poner en evidencia ante el mundo que realmente la pelea de Rusia no es con Ucrania ya, sino con la OTAN. Y es por eso que Putin y las más altas figuras de su gobierno han advertido en innumerables ocasiones y con muchísima contundencia que la guerra ya no es solo contra Ucrania, sino que se ha expandido al ser una confrontación con la OTAN. Por eso Putin no ha ocultado tampoco que Rusia esté preparándose para una posible guerra a gran escala con la OTAN y ha reorganizado, obviamente, su estructura militar para enfrentar esa amenaza. Así que esta postura refleja la percepción de Rusia de que la intervención de Occidente en el conflicto ucraniano representa una amenaza directa. Y para cerrar este tema y ver algo que parece una nota de color, pero que es un fuerte contraste. Hoy nos sorprendimos con la noticia de cómo un militar ruso vestido con una camiseta sin mangas y en chanclas derribó de un solo disparo preciso ahí un dron ucraniano que sobrevolaba en un lugar de despliegue. Varios canales difundieron ese video del soldado ruso usando un sistema de defensa antiaérea portátil que se llama Verba, que se ve que es un arma tremenda, casi del tamaño del hombre, pero con eso logró destruir el dron de reconocimiento y de combate que ya denominado Jupiter Hunter 1, valorado en decenas de miles de dólares. Esto da la medida, Ivette, del alto profesionalismo que existe en las filas del ejército ruso, algo que le falta al ucraniano. Bien, llegamos así al término de esta reflexión. Un ejemplo más entre muchos de cómo el propio presidente ucraniano actúa como buen comediante que es para alarmar a Occidente sobre un plan de Rusia para continuar en la beligerancia en lugar de negociar la paz. Todo un acting, así es que solo me queda agradecer a nuestra audiencia por la amable sintonía. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias a nuestra audiencia, como siempre, que nos acompaña, que nos comenta, nos da sus likes, nos aporta con sus comentarios para poder llevarles a ustedes los mejores análisis que trascienden estas noticias todos los días. Les invitamos a que se sigan sumando a nuestro canal de Prensa Alternativa, La Voz de la Patria Grande, nuestro proyecto que está liderado por nuestro director Juan José del Castillo, el J, y que pues este año viene cargado de muchísimos más contenidos, sorpresas, entrevistas y mucho más. Los invitamos a que se sigan sumando, vuélvanse miembros para tener cada día estos temas de contenido. Y los dejamos con la reflexión del día. No es suficiente ganar la guerra, es más importante organizar la paz. Lo dijo Aristóteles. Nos vemos hasta que nos volvamos a encontrar. Chao.